Hola queridísimo amigo, estamos nuevamente aquí con palabras de vida eterna. Estamos muy contentos, felices de que este canal continúa a crecer. Ok, gracias porque tú sé que lo compartes con tus amigos y también porque te suscribiste, ok, te inscribiste, aplastaste la campanita y estoy contento, ¿no? Esto nos da ánimo como canal, ok, para poder seguir anunciando con fuerza la palabra de Dios, porque encontramos apoyo en las personas que aman, se deleitan en escuchar la sola palabra de Dios como única fuente de verdad, como única fuente que nos guía, ¿qué cosa? ¿Sí? Hacia el Padre, hacia el Padre. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quien quiera que dé su vida por mí, dice Jesús, o por mi palabra, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, por ese motivo, yo estoy muy contento de que tú estés aquí nuevamente, fielmente, firmemente, ok. Y hay algunos que verdaderamente me empujan, ¿no? Me escriben, me llaman diciendo, estamos deseosos que nos presentes de inmediato otros de tus videos, otro de tus capítulos, porque estamos contentos de seguirte, nos anima. Había una chica ahí en España, se llama Damaris, ella nos dice, no, yo vengo desde España, pero tus mensajes a mí, a pesar de que me dan gusto los cantos y todo, me entretengo mucho, dice, pero yo cuando termino de escuchar todo el video que tú has enviado en cada uno de los capítulos, eso a mí me llena de energía espiritual, me alza, me eleva la fe. Y entonces yo estoy muy contento, ¿no? Muy contento. La palabra de Dios nos dice en cuanto a la fe, nos dice que la fe se crece por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿ok? Cuando tú escuchas otras cosas, hoy en día hay tantas cosas que uno se puede ver, se puede escuchar, se puede tocar, se puede palpar con los 5 sentidos, ¿no? Pero sin embargo, hay una sola cosa que te hace crecer la fe y es el escuchar, el leer la palabra de Dios. Es eso. Y entonces yo estoy contento que este canal pueda estar cumpliendo el objetivo de que es el hacer crecer en la fe a otras personas. Y estoy muy contento porque aquí tratamos de dar todo lo posible solamente por concentrarnos en la sola escritura como única fuente de verdad, ¿verdad? Y entonces yo les pido por favor, ¿no? Les agradezco si ustedes me tienen en sus oraciones, porque detrás de cada capítulo, ok, hay bastante trabajo. Detrás de cada video hay oración, hay formación, hay tanto tiempo dedicado, tanto tiempo, ok, y los que hacen posiblemente videos así, ¿no? Originales, sinceros, honestos, saben que detrás de todo esto hay hay un gran esfuerzo. Y es por eso que yo te agradezco a ti, porque sabes valorizar estos mensajes, ¿no? Son mensajes, es un tesoro, un grande tesoro. Y entonces yo le pido a Dios, cada vez que estoy por enviar cada video, digo, Señor bendito, permite que este mensaje de tu palabra pueda llegar al corazón, si es posible, más duro, y le puedas transformar con tu poder en un corazón de gelatina, en un corazón de carne, un corazón que esté sensible a tu palabra. Por ese motivo yo te pido, ¿no? Manténme en tus oraciones. Yo te agradezco mucho con todo mi corazón. Gracias. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Salmo capítulo 119, el versículo número 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermoso salmo, ¿verdad? No pecar contra ti. Texto de hoy es una lección
que tiene que ver con el aspecto de la fe por sobre todas las cosas, fe contra cualquier tipo de pronóstico, ¿ok? La fe, Jesús dirá, ¿no? Si ustedes tuvieran la fe como como una semillita de mostaza, ¿ok? Dirían a este monte, cambia, póstate, ¿no? Y entonces se obedecería, ¿verdad? ¿Ok? Incluso una vez Jesús, mientras estaba caminando por el agua, le invitó a Pedro a salir y a caminar sobre las aguas, porque él dijo, bueno, si eres Jesús, yo sé que tú tienes todo el poder, entonces comanda, gobierna, que yo, qué cosa, da la orden para que yo también camine sobre el agua, ¿no? Y entonces Jesús, claro, viendo que la persona confía en su palabra, confía en su poder, ¿no? Porque él es el Dios omnipotente, ¿ok? Recuerden ustedes estas características de Jesús, ¿no? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿no? Él está en todo lugar, sabe todas las cosas, puede cualquier cosa, ¿no? Y entonces Pedro, confiando en las promesas de su amigo Jesús, él dice, ok, entonces tú diste la orden, y comenzó a bajar, ¿no? Ok, y bajó sobre las aguas. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense caminar sobre el mar, ¿no? Mientras abajo está una profundidad enorme. Pero Pedro, mientras iba mirando a Jesús, entonces él iba firme, fijo, ¿no? En esa fe, confiado en él. Pero no se sabe, ¿no? Algunos teólogos opinan, creen que porque él regresó a ver atrás a sus amigos, como quien dice, ¿no? Su orgullo, ¿no? Miren, yo soy el único que estoy caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y ustedes no, ¿no? Y entonces dejó de concentrarse en el objetivo, que es Jesús. Y entonces ahí es cuando Pedro comenzó a hundirse. Y ahora desesperadamente, ¿no? Desesperadamente, yo imagino a esas horas de la noche, no sé, ¿no? Con los vestidos que él estaba puesto, la desesperación suya, pero él sintió esas ansias, esa desesperación de la muerte. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, con esa desesperación. Hay algunos que ya no soportan porque entran en un estado de estrés tan grande que ya va más allá del simple estrés, ¿verdad? Y entonces ahora ellos buscan la solución posiblemente en cosas que son totalmente dramáticas y que nunca deberíamos de tomar una decisión así tal. ¿Ok? Yo creo que deberíamos de ir a Dios así tal cual como tú estés, ¿no? Estás deprimido, estás angustiado, anda a Jesús y grita aquel grito de Pedro, ¿no? Que dice, Dios mío, sálvame, sálvame, que me muero, sálvame. Yo imagino a Pedro ya hundido, pero con la mano de la fe arriba, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ahí Jesús viene, camina sobre las aguas, lo coge, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? ¿Por qué dudaste? Y entonces yo imagino ahí viendo al pobre que estaba con esa angustia, desesperación, porque una persona que cuando pasa ese momento, ¿no? De angustia, de muerte, ¿ok? La adrenalina que le sube al 100%, ¿no? Y comienza esa persona después a temblar, a no tener ni fuerzas ni ánimo. Me recuerdo así cuando salvé a una señora que se estaba yendo en un río y la señora no tenía fuerzas para nada, ¿no? Y entonces yo también después, cuando ya me pasó la adrenalina, como que dije, ¿no? Qué loco, qué lo que hice, ¿por qué arriesgué tanto? ¿Ok? Pero estuve contento que la señora se haya salvado, ¿ok? Mi hermano, me acuerdo en aquel entonces, yo era pequeño, ¿no? Y mi hermano, él estaba muy enojado conmigo porque yo me había arriesgado, ¿no? Porque ahí habían otras personas adultas también queriendo salvar a la señora, pero nadie se arriesgaba a hacer lo que en ese momento, no sé ni por qué lo hice, no sé ni por qué, ¿ok? Pero en ese momento algo te empuja, ¿no? Te empuja para salvar a esta persona que se está ahogando. Y me acuerdo que también ahí, entre las personas que me tenían amarradas con una cuerda era, ¿ok? Mientras el río crecía más y más, ¿no? También estaba mi suegro ahí, me recuerdo, ¿no? Estaba mi suegro, y cuando ya le tenía a la señora bien amarrada, todo lo demás, digo, señora, aquí tú, ¿ok? Porque más allá sí todavía un remolino profundo, ¿ok? Y las personas estaban ahí todas listas con las sogas, ¿no? Todas en una fila grande, ¿ok? Para salvar. Cuando ya de pronto avanzamos a sacar la señora que tenía ahí, era un pilar, unas vigas de esas casas que también, como fue destruido el río, ¿no? Llevó muchas casas, y entonces esa señora tenía clavados ahí unos pilares, unas vigas con clavos en sus piernitas, estaba ahí en un árbol de limón que le sostenía, la única cosa que le sostenía ese árbol de limón, así mismo con espinas, y yo ahí estaba ahí, y me acuerdo, Señor, ¿no? Yo creo que fue un milagro, la ayuda de Dios lo que me empujó a poder salvar a esta persona, y me acuerdo que cuando ya se avanzó a sacar esa viga,
que le tenía a la señora, y también qué cosas le sacamos de las espinas de los árboles. Cuando el río ya nos comenzó a llevar y yo le tenía a la señora duro, pero con la fe, con la esperanza de que ese grupo de personas, antes de que yo llegue al remolino, o sea, que algo hagan por nosotros, ok, estaba dependiendo solamente de ellos, del poder de Dios ahí que toque los corazones de esas personas. Y bueno, a la final, les digo, cuando salí estaba yo bien nervioso, ¿no? Estaba bien porque la adrenalina fue pasando y yo también comencé a sentir un frío, un cansancio. Y yo me di cuenta de la señora cuando le estaban ayudándole ya los primeros auxilios, ¿no? Esa señora comenzó a temblar mucho y bueno, le dieron agua caliente, le estaban tratando de hacer fricciones con cremas calientes para que se pueda recuperar, ¿no? Y yo me imagino al pobre Pedro, ¿no? El pobre Pedro que estaba angustiado él, y es por eso que dice, porque Pedro yo me imagino, era un buen nadador, era un pescador, uno crecido ahí en el agua, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, él tuvo miedo. Y claro, para tener miedo, para gritar un grito de angustia, de muerte, imagínense. Entonces ahí es cuando Jesús va y se lo coge, ¿no? Lo coge y dice, ven para acá, ¿no? Y lo va llevando, ¿no? Y bueno, qué increíble. Todos los otros quedaron admirados viendo el poder de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y siempre nos anima a Él a tener fe en Él, Pero esta palabrita, miren, que es una palabra con dos letras, ¿no? Es una palabra pero abarca muchas cosas en el ámbito de la palabra de Dios, en el ámbito de la Escritura. Hay muchas personas que posiblemente están tan aferradas a la Biblia que eso es bueno, pero la gran mayoría de las personas hoy en día, con los sistemas de información que tenemos, ¿ok?, con las facilidades que hemos tenido a través de la sabiduría humana que Dios mismo le ha otorgado, pero que el ser humano, los instrumentos, ¿no?, los está usando, se podría decir muchas veces hasta mal, ¿no?, porque pasan muchísimo de su tiempo, ¿ok?, apegados ahí a una pantalla, o puede ser su teléfono, o puede ser que su computadora, o puede ser que la misma televisión, ¿ok?, y está ahí, ¿no?, está ahí días y días enteros, ¿no?, días y días enteros a veces. Si tú comienzas a sumar las horas que pasas, ¿no?, son horas de tu vida. Y entonces yo te animo para que tú puedas seleccionar cosas que puedan animarte y que te hagan crecer la fe en Jesucristo. Por eso es que Jesús nos dirá en su palabra, ¿no?, que la fe se crece por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes ven en el transcurso del tiempo, hay muchas personas que morían por causa de la sola palabra de Dios. Ok, hombres que amaban incluso a sus propios enemigos, como dirá Jesús, ¿no? Orad por los que os persiguen, por los que os maltratan, orad por ellos. Haced el bien a los que os ultrajan. Es terrible, eso solamente el poder de Dios nos puede ayudar, ¿ok? Hacer lo que Él hizo cuando estaba en la cruz. Mientras le clavaban, Él decía, Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿ok? Pero ya comenzando con el mismísimo Jesús que nos dio ese buen ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y todos los otros mártires que vinieron luego, que solamente por la palabra de Dios, por el contenido que tiene este libro bendito, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, entonces las personas están dispuestas no solamente a vivir por ellas, sino también que si ya se encuentran entre la espada y la pared, ¿ok? Cuando ya se encuentran con el cuchillo en la garganta, o se encuentran con la guillotina, o se encuentra delante, ¿no?, de estas santas inquisiciones que de santo no tiene nada, ¿no?, pero que esta iglesia se inventó para matar simplemente a miles y miles de creyentes que se aferraban a la sola escritura, ¿ok? Y estas personas morían. Yo me doy cuenta y digo, y ahora en el tiempo de hoy, ¿no?, ¿habrán personas que estarían dispuestas aún a morir por la palabra de Dios? ¿O por qué estarían dispuestos a morir? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó.
Una vez un amigo me decía, mira, dice, no, hoy en día, hay 3 cosas que son intocables, decía, 3 cosas, ¿no? Yo digo, ¿cuáles son esas 3 cosas intocables? Él me dice, mira, el primero es, dice, ¿no? El fútbol. No puedes tú discutir por los diferentes equipos, porque cada uno tiene, ¿qué cosa? Su respectivo equipo, su respectiva escuadra favorita, y entonces tú ahí mejor ni te metas, ¿ok? Si eres de tal equipo o de tal otro, ni te metas, no te metas a estar diciendo cuál es el mejor del otro, ¿ok? La segunda cosa, decía, es la política, ¿ok? La política. Ustedes saben, en los diferentes países, yo conozco países que están, aunque si hubo presidentes, hay presidentes que han hecho un cambio, pero tremendo, ¿no? En algunas naciones, ¿no? Han creado carreteras, han hecho tantas cosas buenas para la facilidad, para el transporte, para el comercio, para que el país vaya adelante. Pero sin embargo, también, ¿qué cosa? A estos presidentes siempre ustedes van a ver, hay personas que están a favor, otros que están en contra. Y bueno, a la final, yo solamente digo, a la final que cuando estemos con Jesús, ahí Él nos va a hacer conocer a nosotros todas las cosas en detalles, hasta las cosas escondidas de lo que pasaba. Y quién era en realidad, quién trabajaba verdaderamente con corazón transparente, ¿no? A pesar que la Biblia dice, por sus frutos os conoceréis, ¿ok? Entonces yo te animo también, es verdad, Dios nos invita también a trabajar por la paz y bueno, nuestros representantes, nuestros presidentes, eres tú el que eres responsable, ¿no? Tienes que ser también responsable con tu patria, anda, vota con conciencia por quién crees que sea mejor y ora, sobre todo ora. La Biblia dice que tenemos que orar por estos dirigentes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en este aire de guerra, de rumores de guerras que hay por aquí, por el Europa, ¿no? Y claro, a veces somos fáciles para alzar el dedo y comenzar a criticar a una cierta persona. Por ahí te vas a dar cuenta, en cambio, que hay personas de que están también dispuestas a ir a morir por la política, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos también, ese sistema de información, ¿ok? Es así tan que le llena, está saturada la mente de la gente de que no, que los otros son los culpables. Y al final tú te quedas inmóvil y dices, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Por eso es que yo creo que solo a la vista de Dios, creo que nosotros podremos después, ¿no? Bien dice que la palabra de Dios que vamos a estar con Jesús durante los 1000 años después cuando Él venga. Ok, esos son temas que vamos a estudiar, pero que los libros van a ser abiertos y vamos a poder identificar cuáles eran las intenciones, los pensamientos del corazón del ser humano, ¿verdad? Por ahora las políticas, ok, unas te prometen pan, techo, empleo y todo lo demás, pero después cuando ya les eliges como presidentes, sientes que te han quitado el pan, el techo y el empleo. Imagínate tú, ¿no? Ok, y entonces por eso es que mi amigo, en cambio, él decía, no, lo que es cuestión de política, o sea, fútbol, no lo toques, política, no lo toques. Y lamentablemente, hoy lo han rebajado, hay personas que han rebajado tan bajo para combinar el fútbol o la política también con el aspecto religioso. Y te llegan a decir, mira, la religión es otro punto que tú no puedes tocar. No puedes tocar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, claro, yo me doy cuenta, ¿no? Basta que tú busques cuántas iglesias, cuántas denominaciones religiosas existen, ¿no? Ok, cristianas y también, ¿qué cosa? Entre sectas y otras religiones en particular, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que es innumerable eso, es grandísimo. Y ahora el problema mayor de esto es que pasas de una religión a otra y cuando llegas a la otra, ¿no? Y le dices, miren, yo vengo acá porque estoy buscando la verdad. Y entonces esa de ahí con los brazos abiertos te va a decir, bienvenido, aquí finalmente. Todas las otras religiones que tú has pasado, esas son las falsas. Finalmente has llegado a esta religión, esta la verdadera. Pero todas te van a decir lo mismo, todas te van a decir lo mismo. Y es por eso que la gente dirá, ¿no? Ok, la gente, ya como la reina le había mencionado en el video anterior, ¿no? Cuando le dice a este protestante, le dice, mira, pero tú interpretas la Biblia a tu manera, la iglesia romana interpreta a otra manera, ¿qué es lo que haces, no? Y entonces este hombre sabio, ¿no? Dice, mira, la iglesia romana se ha apartado de qué cosa, se ha apartado de lo que dice la sola escritura, dice en el video, ¿verdad? Y confrontación entre María y Knox era crucial para la supervivencia de la reforma en Escocia. Tú has enseñado a la gente a recibir otra religión que no es la que los príncipes aceptan, pero Dios ordena a los súbditos a obedecer a sus príncipes. Señora, la religión verdadera no tuvo su origen ni su autoridad de los príncipes, sino tan solo del Dios eterno. A menudo los príncipes, entre otros, son los más ignorantes de la verdadera religión de Dios. Sí,
pero la vuestra no es la iglesia que yo abrigaré. Yo defenderé la iglesia de Roma, porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Roma se ha apartado de la religión que los apóstoles enseñaron y establecieron. La conciencia, señora, requiere conocimiento y temo que su majestad no lo posee. Tú interpretas las escrituras de una manera y ellos la interpretan de otra. Su majestad deberá creer en Dios que habla claro en su palabra. Si la oscuridad existe en alguna parte, el Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad. Para que no quede ninguna duda, a menos que uno sea un ignorante obstinado. Claro, en aquel entonces era terrible, ¿no? Las enseñanzas que estaban dando. Y entonces él dice, tienes que dejarte guiar por el solo Espíritu Santo. Él es, si es que tú ves en algún texto que está un poco oscuro y luego ves acá, es el Espíritu Santo que te va a enseñar, ¿no? Y te va a dar una claridad y vas a entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Mejor. Yo en estos días nos gusta tener visitas en nuestra casa y hemos tenido, ¿no? Vinieron unas personas y mientras estábamos ahí salió el tema, por ejemplo, un tema que va a ser muy candente, este tema, es muy caliente, ¿no? Porque yo entiendo este tema, porque este tema es a mí personalmente me hizo sufrir mucho el aceptarlo, ¿ok? Como la sola fuente de la escritura. Pero como ya tenía yo tanto, el bagaglio cultural, se dice, ¿no? Las herencias de lo que uno se ha recibido, ¿no? Intelectualmente y claro, influenciado muchas veces en el ámbito religioso por personas que simplemente han lanzado ahí y han acogido algo que no está en completa relación a la escritura. Entonces las personas ahí comienzan a proclamar eso como que fuera una verdad, ¿entiendes? Eso te decía yo en el video anterior, que la verdad del diablo, que sería prácticamente la mentira del diablo, la primera mentira que fue, Dios dice, morirás, el diablo dice, no morirás. Ok, imagínate esa mentira, las iglesias le han acogido, pero ahora sí, a brazos abiertos, le han dicho, esta es una mentira buena que podemos hacerle pasar como verdad y poco a poco van, ¿no? Como se dice, enseñando a las personas a través de la catequesis y todo lo demás, ¿no? Enseñan y claro, como son mensajes que posiblemente te dan una esperanza inmediata ahí, entonces las personas comienzan a creer en esto, ¿no? Y comienzan a creer, de ahí se han esvilupado, han crecido de ese tronco, se podría decir, ¿no? Han crecido varias ramas, ¿no? Llamadas religiones, incluso dentro del cristianismo, ¿no? Ok, pero que han abarcado eso y le abrazan con todas sus fuerzas lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inmortalidad natural del alma, ok. Y como les dije, en estos encuentros, ¿no? Habían personas que me dicen, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, que en la palabra de Dios nos dice, porque les había leído, ¿no? Que el que está muerto ya no sabe nada más, ni tiene más paga, su memoria, su amor, su odio, todo está, ¿qué cosa? Puesta en olvido, ok. Y entonces estas personas me decían, ¿cómo puede ser posible? O sea, que uno se muere y se acabó todo. No. Existe el infierno, ¿ok? Donde se van los malos. Existe, ¿qué cosa? El cielo, donde se van los buenos. Por eso nosotros luchamos. Y si hubiese estado por ahí otra persona, seguramente dirá, ¿no? Nosotros cuando morimos nos vamos al purgatorio y de ahí las personas que están en vida pueden hacer algo por nosotros para poco a poco ir subiendo las graditas hasta llegar, ¿qué cosa? Al seno de Abraham, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero todo eso, como les digo, no tiene fundamento bíblico. Hay algunos que cogen, por ejemplo, la historia cuando Saúl va a consultar, ¿no? A través de una medium, de una bruja, va a consultar y viene esta necromante y le llama ¿a quién? Le llama al profeta Samuel, que ya estaba muerto, ¿verdad? Y este profeta Samuel viene y habla. Y entonces, tú, si lees que en la escritura dice que el muerto nada sabe, y cuando de pronto ves acá que el mismo primer rey de Israel llama por medio de una medium, llama a ¿qué? A un espíritu que venga y este se presenta y te dice bien bonito en el nombre de Dios, ¿no? Te habla lindas cosas. Entonces tú dices, uy, chica, hay que creerle porque él está usando el nombre de Dios, ¿ok? Y me está diciendo cosas que yo verdaderamente he hecho. Entonces, y la gente, y hoy en día lamentablemente el espiritismo antiguo, moderno, está lleno. Y lamentablemente esto ha entrado también en las religiones
llamadas cristianas, ¿ok? Y comienzan a proclamar esto desde los púlpitos como que fuera una verdad enseñada por Dios, pero sin embargo ya desde el mismo libro de Génesis nos dice que esa es la primera mentira del diablo. Y Jesús dirá, no, el diablo es el padre de la mentira. Él ha sido desde el principio mentiroso y él sabe usar esas mentiras, pero con unas artimañas tan eficaces y hoy en día él hace milagros poderosos incluso por medio de esa mentira para que las personas crezcan en eso, crean, ¿ok? Y es por eso que Jesús dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Entonces, porque muchos me dirán aquel día, cuando Jesús venga, él dirá, muchos me dirán aquel día, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros poderosos. Imagínense, hemos hecho obras potentes, hemos hecho sanaciones, milagros, curación. Y cualquiera dice, este hombre sí vale la pena, esta iglesia sí es una iglesia verdadera porque hace milagros potentes. Pero Jesús dice, no es así, porque él, ¿qué le responderá a esas personas? Dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué tiene que ver que el pobre hombre solamente hizo el bien? Ok, el pobre hombre, la pobre mujer, hizo el bien ahí con sus concentraciones, hacía sanar a las personas, y cualquiera puede decir, sanó a esa persona y es un hombre de Dios. Mentira, porque Jesús dice, estaban haciendo milagros, pero que no venían ¿de qué? No venían de Dios. O sea, imagínense, es por eso que Jesús nos advirtió, nos dice que en los últimos tiempos incluso habrán personas, habrá el mismo diablo que se transfigurará, y hará descender, si fuera posible, que fuego desde el cielo. Ok, pero Jesús dice, no salgáis, no soy yo. Ok, pero esta persona se mostrará, ok, como que fuera el mismo Jesús. Y es por eso que yo te animo a que tú, y vamos con la ayuda de Dios, yo te pido de orar por eso. ¿Te das cuenta? Hay varios temas que quisiera presentar en el transcurso de este tiempo, Uno de esos temas es, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero estado de los muertos? A la luz de la palabra, de la sola palabra de Dios. Ok, segundo, quisiera estudiar contigo también lo que va a suceder también en el tiempo futuro. En el tiempo futuro la palabra de Dios nos dice que habrá una religión llamada cristiana, la cual cambiaría los tiempos y la ley. Y si tú te vas a dar cuenta cuál es el único mandamiento, de la palabra de Dios que habla de factor tiempo, te vas a dar cuenta que es el cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo, Ok, pero ahora, hoy en día, estas religiones comienzan a hacer énfasis de que Jesús, el día, aunque si reconocen que el sábado es el día santo, el día séptimo, ellos dicen, no, nosotros tenemos la autoridad. Eso nos dice un libro oficial de ellos, Y dicen, nosotros tenemos la autoridad y por ese motivo hemos cambiado los 10 mandamientos. Cuando Dios dice que no se puede ni quitar ni una jota, ni una tilde, ni aumentar, ni quitar. Pero ellos dicen, no, imagínense qué arrogancia, esa arrogancia espiritual, no, nosotros hemos cambiado y tenemos ese poder de modificar, hacer lo que nosotros queramos. Y eso es lo que enseñan, ¿ok? Por eso que el segundo mandamiento fue quitado. El segundo mandamiento, ¿por qué fue quitado? Porque prohíbe tener imágenes para adorarlas, venerarlas, ¿ok? Prohíbe, pero ese mandamiento fue quitado. Y ahora, frente a 10 mandamientos, menos 1, 9, ellos dicen, no, pues hay que completar los 10. Entonces, el último mandamiento habla de la codicia en general, ellos lo dividieron en 2, ¿ok? No codiciarás la mujer de tu prójimo, y al último, ¿qué cosa? No codiciarás ninguna otra cosa de tu prójimo, ¿ok? Hay un teólogo italiano que nos dice, yo podía incluso eliminar los 10 mandamientos y solo del último mandamiento sacar 10 mandamientos, no codiciará su asno, no codiciará su mujer, no codiciará su casa, no codiciará, y así puedo llenar todo, ¿ok? Pero es un solo mandamiento a la final, Entonces, por ese motivo yo te pido, ¿ok? Dejemos todo estos tipos de orgullo. Yo no te hablo a ti con una idea de querer hacer proselitismo, ¿ok? No, yo te quiero hablar solamente a través de la fuente de la verdad, porque la Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no te quiero hablar a ti de religión, yo te quiero hablar a ti de Jesucristo, porque las religiones van a haber miles, pero Jesucristo es el único que te va a poder a ti dar vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La religión a ti no te va a salvar, pero eso no quiere decir que si tú descubres a la sola luz de la palabra de Dios que el lugar donde tú estás
participando, ok, donde te están enseñando, parece que estuvieran usando la palabra de Dios, así como el mismo diablo lo usaba en las tentaciones con Jesús, ¿verdad? Ok, pero tú te das cuenta que al contexto, no solamente ahí, sino al contexto inmediato y al contexto bíblico completo, a la luz de la Escritura, están mal, están equivocados. Tú en el nombre de Jesucristo, aléjate. Ok, aléjate y toma una decisión siempre buscando ¿qué cosa? La voluntad de Dios, siempre yendo para adelante, ok, nunca para atrás, ok. Acuérdate tú entonces, solo la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar tu pecado y para que tú ¿qué cosa? Estés libre de culpa y para que tú puedas alcanzar la vida eterna. La religión no te salva. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Y unidos cantemos y gloria entonemos a quien por nosotros murió. Religiones habrá, pero no salvará. Solo el Hijo de Dios puede dar salvación. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad, la felicidad. Amén. El Salmo 119 y busca lo que dice el versículo 103. Dice David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué hermoso. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Nos dice el versículo 104. Ahora vamos al versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Miren ustedes, esperé en tu palabra. Ahora el versículo número 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, ¿verdad? Como cuando tú encuentras muchos tesoros, se podría decir, encuentras, dices, wow, ok, y tú te regocijas, ¿verdad? La palabra de Dios nos menciona por medio de David y nos dice, ¿no? Que él se alegra mucho, ¿ok? En la palabra de Dios, como que en quien encuentra muchísimas riquezas, ¿verdad? En este tema del gran conflicto, los reformadores, ¿ok? Simplemente comenzaron algo, pero que no creas tú lo que pasó en el medioevo, lo que ya pasó ya prácticamente desde la antigüedad, yo diría ya desde el libro, desde Génesis mismo, ¿no? Ok, ya con Abel, que murió por causa de la sola palabra de Dios, por ser obediente a lo que Dios mandó. Ok, él murió por aquel perseguidor que era su propio hermano. Ok, o sea que si hay iglesias cristianas de las cuales se llaman hermanos incluso y te persiguen, sepas tú que esa es la historia de siempre, ya, de siempre. Ok, ya desde el Génesis, Caín lo mató a Abel. Ok, lo mató. Y entonces, miren ustedes, por la fidelidad, ahora ustedes vayan viendo, ¿no? Y ese gran conflicto que continuó y siguió continuando con los reformadores, ustedes no crean que se ha terminado. No crean que se ha terminado. No. Ok, incluso una escritora hablando propio de la iglesia que ha perseguido, que siempre ha perseguido, ¿no? Que ha sido prácticamente, yo diría, un instrumento propio satánico. Ok, ¿qué es lo que hace? Por acallar la verdad. Ahora, hoy en día está como quien dice calma, ¿verdad? Pero esta escritora nos dice,
denle ustedes un poquito de autoridad, de poder en el ámbito no solamente religioso, ¿no? Porque ya en el ámbito religioso es a sí misma, pero si se da la mano con un poder, ¿ok? En el cual puede aplicar la justicia, esta iglesia se transformaría y sacaría nuevamente las garras en contra de ¿quién? En contra de aquellas personas que se atienen a la sola palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que hay que leer de todo y coger lo bueno. Hay un libro muy simpático que se llama El conflicto de los siglos. Y yo quisiera que tú ese librito lo compres, lo adquieras, anda a tu librería, mira cómo poderlo comprar. Ahora online también lo puedes ir, ¿no? Puedes buscarlo y cómpralo ese librito. Esta escritura te va a explicar mucho a la luz de la palabra de Dios de lo que Jesús nos dice, de lo que va a suceder. Cuando leas ese libro, tenlo siempre la Biblia en tu mano para que vayas viendo y vayas diciendo, ah, qué interesante, mira cómo está explicando esto, está sacando de este capítulo, de este libro, y mira, ¿no? Y te va a enseñar cómo, ok, con el transcurrir del tiempo, ya antes de que Cristo venga, nuevamente, se va a armar una persecución para aquellos que como ya en el tiempo de los reformadores, ¿no? Ok, fueron perseguidos, ahora seguirán, ¿qué cosa? Persiguiendo a las personas que se atengan a la sola palabra de Dios. Y entonces habrá, según el mensaje que nos da la palabra de Dios, es que habrá, ¿no? Este cambiamiento y por la cuestión del tiempo se seguirán, y que las iglesias en forma general, casi muchas iglesias algo tienen en común, ¿no? Algo tienen en común, y ese algo en común se nos viene declarado que es, ¿qué cosa? El espiritismo. Ok, el espiritismo, todo aquel que cree que a la muerte del cuerpo, dicen, es un solo caparazón, dicen, ¿no es cierto? Y que hay algo que queda con vida, y que ese algo que queda con vida, tú puede ser, ¿qué cosa? Reencarnado, o puede ser, o que te vas al cielo, al infierno, al purgatorio, sea, lo que te crean, ¿no? Ok, tienes que saber que esa base que es prácticamente de parte de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, o sea, eso es lo que une, ¿no? A todas estas congregaciones, el espiritismo. Y a través de eso entonces se van a operar milagros, se van a transmitir mensajes y tantas cosas, ¿no? Ok, les voy a hablar también un día de esto sobre los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día están tan a la moda esto que se habla, ¿no? ¿Qué son los extraterrestres? Ok, pero poco a poco a la vez, ok. Ahora para que tenga el tiempo suficiente para transmitir estas verdades también a la luz de la sola palabra de Dios, ¿no? Pero sepas tú entonces que a la luz de la Biblia van a suceder estas cosas. Y entonces, lo que los reformadores continuaron, no diría que comenzaron, continuaron ellos también, ¿no? En este gran conflicto, nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque todo esto se va a terminar solamente cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Porque Él dijo, yo me voy. Ok, en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. E incluso nos invita la palabra de Dios, nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok, y es necesario aferrarnos entonces a la sola palabra de Dios para estar firmes en aquellos días que ahora, gracias a Dios, hay esta cierta libertad, ¿no? Esta cierta libertad de poder transmitir todavía el mensaje de la palabra de Dios por estos medios, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe si estos medios también después involucrados en este ámbito, después qué cosa así, van a comenzar a hacer la selección, ¿no? Y hay una selección que si es que el que se atiene a la mayoría, entonces puede qué cosa seguir transmitiendo. Y entonces yo todo esto en este libro que te estaba mencionando, ¿no? A la luz de la sola palabra de Dios, nos va diciendo, ¿no? Nos va diciendo todo eso. Imagínense ustedes que ahí nos menciona también que una nación potente, ¿no? Sobre la cual fue fundada esta nación sobre la Biblia, incluso tienen ahí en su dinero, dice, nosotros creemos en Dios. Será propio esa nación, nos dice, que se unirá a esta iglesia, y este poder político con este poder religioso, ahí está, ¿no? El aspecto propio espiritual con el aspecto propio de la fuerza. Entonces ahora se impondrá, como ya le sucedió también a Pilato, ¿no? A Pilato, ok, nosotros no podemos matar, pero tú, ok, y ahí están empujando al poder, ¿qué cosa? Civil, para que se pueda matar a quien, al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Tienes que dar la orden para que se mate al mismo Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder, ¿qué cosa? También en los últimos tiempos. Pero la palabra de Dios nos dice que si es que estas cosas serán
tan duras, pero Dios, dice Jesús, no dice que entre las señales, las plagas y todo lo que va a venir, si es que Él no aceleraría por amor a sus escogidos, no aceleraría su venida, cree que ninguno se salvaría, ninguno. Y entonces es por ese motivo que Él dice, yo voy a venir y voy a ser tu Salvador. Tú confía en las promesas de Dios. Y vamos a estudiar también eso, vamos a estudiar en los capítulos que van a seguir, ¿ok? Vamos a estudiar, por ejemplo, cuáles son las características de la verdadera venida de Jesús. Porque tú cuando conoces algo, por ejemplo, es como un billete, ¿no? Un billete, el dinero, ¿no? Tú cuando sabes reconocer las características de un billete verdadero, entonces ahora tú los otros billetes puedes decir cuáles son verdaderos y cuáles son falsos, ¿ok? De igual manera, tú cuando conoces las características bíblicas de la verdadera venida de Jesús, ¿cómo va a ser? Entonces tú ahora las otras cosas puedes decir, estas son falsas, ¿verdad? Es importante. Y no solamente es importante estudiar el tema de la venida de Jesucristo a la luz de las Escrituras para poder detectar eso, porque hoy en día hay tantas doctrinas que las iglesias predican cogidas solamente de un solo texto y creen que así es. Así es. Por ejemplo, ¿no? Como les dije anteriormente, esta persona ahí en esta iglesia decía, no, miren, la bruja le llamó a Samuel y Samuel vino y le habló en el nombre de Dios, entonces nosotros podemos hablar a los muertos, ¿entiendes? ¿Se dan cuenta? Cuando Dios dice prohíbe y dice que quien crea en estas cosas de la inmortalidad o que puede consultar a los muertos o así, sepan ustedes que no entrarán en el reino de los cielos. Desen cuenta ustedes. O sea, ¿a quién van a creer? Por eso que tenemos que ser como los habitantes de Berea, ¿verdad? De sentimiento más noble, para verificar en las Escrituras si lo que esa persona bonita de ahí adelante del púlpito está diciendo algo que vaya en relación a la sola palabra de Dios, ¿ok? Entonces ahí tú puedes fundamentar la fe y decir, sí, habló con la sola Escritura y eso está bien. Ok, caso contrario, es mejor que corregirlo, decirlo, no tienes que hablar tú. Algunos van a decirte, no, es que en realidad yo tengo una formación teológica, eso es verdad, pero mira, cuando la Biblia dice una cosa y la tradición que nos han enseñado dice otra cosa, entonces es mejor obedecer a la tradición. Entonces ahí tienes que darte cuenta tú que esa es la primera señal de que es un instrumento no de Dios, porque Jesús dirá, no, el que no está conmigo está contra de mí. Ok, así es, no podemos tener una línea intermedia, o eres caliente o eres frío, pero si eres tibio, tú sabes lo que dice la Escritura, ¿no? Porque el que es tibio te vomitaré de mi boca. Así lo dice Dios, ¿no? Y entonces piensen solamente a John Wycliffe. Imagínense ustedes que a él, el pobre hombre solamente por aquí en Inglaterra, ¿no? Traducir la Biblia al inglés. Imagínense, por haber, ya comenzaron ese rato, ¿no? Las fuerzas del mal, ¿no? Para que la luz de la palabra de Dios no ilumine. Quieren tapar ellos, quieren vencer con el mal al bien. Pero sin embargo Jesús dirá que con el bien va a vencer al mal. Ok, el bien siempre va a vencer, la verdad siempre va a vencer al mal, a la mentira, a la falsedad. Y entonces cuando bien que John Wycliffe, él murió por muerte natural, se podría decir, ok, por esa enfermedad que le vino, ¿no? Pero por esa embolía, dicen algunos. Pero él incluso hasta cuando murió, imagínense ustedes este poder, ¿no? Ese religioso en aquel entonces, ¿qué es lo que hizo? Basta que tú vayas a ver los libros históricos, ¿no? De las puras iras, imagínense, tuvieron el coraje de venir incluso hasta después de muerto, ¿ok? Le cogieron, desenterraron el cuerpo, lo quemaron esos huesos y las puras iras cogieron esas cenizas, botaron al río, pensando que al río Swift, ¿no? Ustedes ya vieron los capítulos anteriores de esto. Pero desen cuenta ustedes, ¿no? Y John Wycliffe, quiero leer lo que dice el comentario que le estoy leyendo de esta lección, ¿no? Dice, la pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. Miren lo que hace este hombre, vean el llamado que él hace. Dice así: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad. La verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Esto es qué cosa, un hombre de Dios, un hombre valiente, ok, que él sabía que no se puede contra la verdad.
Como ya dirá el apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Nosotros no podemos contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Es verdad que los capítulos anteriores yo les llamamos, ¿no? Defendamos la verdad, pero en realidad la verdad se defiende a sí misma, a sí misma. ¿Se acuerdan ustedes cuando le decían a los discípulos que estaban gritando ahí a todo el gentío que gritaba, Hosana, el rey que viene, Hosana? Y los líderes religiosos en aquel entonces le dijeron a Jesús, oye, haz callar a esta gente, haz callar. Y Jesús les dirá, ¿qué cosa? Si estas personas se callan, aún las piedras hablarían, aún las piedras. El poder de Dios, la verdad de Dios va a ser siempre, ¿qué cosa? Vencedora, siempre vencedora. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Hey. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe, que hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como. Esto es lo que dijo él antes de morir, ¿no? Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. Miren qué hermoso, ¿no? Este hombre, imagínense, él coge y ora, ¿ok? Ora incluso por el mismo rey que estaba asumiendo ese caso. Qué terrible, ¿no? Ok, esos son hombres de Dios, ¿no? Y le dice, Dios mío, oh, abre los ojos de este rey, abre los ojos, ¿no? Y ahora miren lo que pasa, dice, a los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, ¿no? Basada en gran medida en la obra de Tyndale. Imagínense de quién habían condenado, ¿no? Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia de King James de 1611 es un 76% de la traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento es un 83%. En el 2011, la versión de King James celebró sus 400 años de aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducidas a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Como nuestro Señor lloró por Jerusalén, ahora llorará por Inglaterra. Llorará por aquellos que mataron y quemaron a los profetas que les fueron enviados. ¿Sabes quién soy? Sí, su gracia, el señor Stokesley, obispo de Londres. ¿Y qué es lo que sabes de mí? Ahora te diré todo lo que yo sé de ti. ¿Es Henry Phillips? ¿Ladrón? ¿Mentiroso? Ahora, dime qué cosa tenemos en común. No puede haber una, su gracia, entre un villano como yo y su eminencia. ¿Qué piensas de estos? La obediencia del hombre cristiano.
El Nuevo Testamento, en inglés. Deben ser despreciados, su gracia. Y su autor, Debe ser colocado en una pira y quemado. ¿lo ves? Tenemos muchas cosas en común. ¿Por qué crees tú que William Tyndale aún vive, trabaja e infecta esta isla feliz con su veneno? Vas a buscarlo, arrestarlo y lo traes aquí. Pero su gracia... O buscaré para ti la más oscura, fría y húmeda celda de todo Londres, y ahí es donde acabarás tus días. Mi primo es comerciante, un viajero. Tal vez lo alojó alguna vez por negocios, pero nada más. Siempre he pensado que la corona es pesada. Más aún cuando mis amigos no confían en mí. ¡Huya! ¡Harry! ¡Corra! ¡Sálvese! Sí, es el hombre. Llévenselo. Usted mantiene que creer en el perdón de los pecados y abrazar la misericordia ofrecida en el Evangelio es suficiente para la salvación. Usted afirma que ni la Virgen ni los santos deben ser invocados por nosotros. Respondo así con una conciencia clara ante Dios y el hombre, que jamás he mantenido, afirmado, sostenido o asegurado nada contrario al simple significado de las sagradas escrituras de Dios. Sobre esto, y solo sobre esto me apoyo. Y las obras no hacen al hombre bueno o malo, solo hacen que los demás hombres vean que quien ejecuta esas obras es bueno o malo. Tal es lo que sostiene el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, abre al rey de Inglaterra los ojos. Su trabajo se usó para el Viejo Testamento. Cuando una de ellas, la versión de Coverdale, fue presentada a Enrique VIII, Entonces, si no contiene herejías, en el nombre de Dios, dejémosla circular entre el pueblo. 5 de septiembre de 1538, Enrique VIII ordenó que cada iglesia en Inglaterra exhibiera un libro de la Biblia completa del volumen más grande en inglés. La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la Reforma en Inglaterra. Permanece como monumento a William Tyndale y respuesta a su última plegaria. En Daniel el capítulo 12, el versículo número 3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay muchos textos en la Biblia que tú vas a identificar como las personas que van conociendo el mensaje de la palabra de Dios, poco a poco van creciendo en ese conocimiento hasta que el día es pleno, ¿verdad? Hasta que el sol ilumina completamente. Es verdad que Dios usó a estos reformadores, y muchos de ellos, por ejemplo, como Martín Lutero. Con Martín Lutero se entendió una cosa lindísima, que es, ¿qué cosa? La justificación por la sola fe, ¿verdad? Pero eso era lo bueno de Martín Lutero. Aunque sí, él posiblemente creía también en otras cosas que a la luz de la Biblia después, ¿no? Otros que subsiguieron, pudieron ir identificando. Basta que ustedes sepan que la iglesia luterana, quemó recientemente unos libros, de hace unos años atrás, ¿no? Quemó unos libros de Martín Lutero donde se piensa que él era, ¿qué cosa? Un antisemita. Creían que él estaba instigando a estas cosas, ¿no? Instigando. Hay algunos que dicen que los mismos que han hecho tanto mal en confronto a lo que tienen que ser los judíos, ¿no? Fueron influenciados
influenciados de los escritos de Martín Lutero, ¿ok? Y públicamente quemaron, ¿qué cosa? Quemaron estos libros, ¿ok? Quemaron estos libros. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13. Y dice ahí, ¿no? Y oí una voz que decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué hermoso, qué hermoso. Yo estaba estudiando en una escuela de teología que no era de la actual denominación religiosa a la cual yo pertenezco, ¿no? ¿Ok? Y yo me recuerdo, mientras yo iba a estudiar, esta señora ha comenzado a venir a mi casa para poder enseñar a las personas ahí la Biblia. Y bueno, esta señora a la luz, ahora les voy a resumir, ¿no? Rápidamente, porque es una linda historia que pues seguramente les voy a contar en otra ocasión. Pero esta señora comenzó a enseñar otras cosas, ¿no? Otras cosas que a mí me habían enseñado diferentemente, ¿ok? Pero como yo estaba en la escuela de teología, entonces ella enseñaba a mi familia y mi familia fue acogiendo esto de enseñamiento. Gracias a esta señora, ¿no? Gracias a esta señora, entonces nosotros tuvimos que tomar decisiones importantes a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Yo agradezco, soy muy amigo de su hija, ¿ok? De su hija, y estoy contento de que esta señora, incluso ella, cuando ella lamentablemente falleció, ¿ok? Pero fue muy triste, ¿no? Fue muy triste el hecho de que ella haya fallecido, pero el día de su funeral tuve la oportunidad de escribirle una carta para que se lean, porque yo estaba lejos, ¿no? Y bueno, se leyó esa carta y yo estoy contento, ¿no? Que esta señora, es verdad, falleció, pero las obras, ¿no? Las obras que ella estaba realizando siguieron, ¿ok? Fue prácticamente gracias a su testimonio de humildad, ¿ok? Su testimonio de fe, de confianza en Dios, que yo tomé decisiones que prácticamente repercutieron en lo que soy en mi presente, en lo que era en aquel entonces, en mi futuro, ¿ok? Y entonces yo le agradezco a su familia, porque ya prácticamente ella no sabe nada de lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Los muertos no saben nada, pero gracias a Dios por haber hecho este instrumento, ¿no? Que ahora descansa, ¿ok? Hasta el regreso de Jesucristo, en el cual cuando Cristo, ¿qué cosa? Regrese, entonces ella también resucitará. Y antes de morir, ¿no? Le había dicho a la hija, mira, le acerca a la hija, le ha dicho, yo sé en quién he creído, ¿no? Y le ha dicho, mira, yo el día de la resurrección, a la primera persona que voy a buscar será a ti, le dice a la hija, ¿no? Será a ti, yo te voy a buscar a la primera persona. Y entonces, miren ustedes, qué fe, ¿no? Qué fe. Eco, los muertos que mueren en el Señor, ¿verdad? A la final trompeta de Dios resucitarán primero, ¿no? Dios va a dar la oportunidad mientras estés con vida, ¿no? Va a dar la oportunidad a toda persona, ¿no? Para que escuche, aunque sea en su último respiro, ¿no? Y acepte a Jesucristo y tenga esa esperanza y diga, yo te abro mi corazón. Así como el ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Uno fue rebelde hasta el último, el otro en cambio se rindió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas. No le dijo inmediatamente, ¿no? Y Jesús le dijo, yo te prometo hoy yo te prometo, ¿no? Que tú, ¿qué cosa? Cuando yo venga, ¿no? En mi reino, entonces tú también estarás conmigo en el reino de los cielos. Miren qué hermoso, ¿no? Esas son las promesas de Dios que Dios le hizo a un ladrón, a un asesino, a uno que estaba condenado a muerte, ¿ok? Yo creo que hay esperanza para todas las personas. Confiemos en nuestro Señor, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y si tú escuchas la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no le abandones si quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a tu puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas.
dice, las obras con ellos siguen, es propio a eso. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por transmitir la palabra de Dios, basta que ustedes vayan a leer, por ejemplo, los libros que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ustedes se van a dar cuenta que para la predicación de Pablo no era tan fácil la situación. Él recibió garrotazos, lo apedrearon a tal punto de que pensaron que estaba muerto y lo botaron al basurero, como quien dice, ¿no? Ok, si no hubiese sido ahí por otras personas también, pero él se levantó, y es por eso que él dirá, no, nadie me cause molestias, porque yo tengo en mi cuerpo propio, las tengo, esas huellas, que yo amo a Jesucristo, ¿no? Para Pablo, y él nos dice que seamos valientes, por eso dice Pablo a Timoteo, nos dice a Tito también, no, tú, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sé fiel hasta la muerte. E incluso cuando ya le estaban por decapitar la cabeza a él, ¿no? Él dirá, no, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona que el Señor me dará en aquel día. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Y él dirá, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y es por eso que él, ahí yo me imagino arrodillado, puso su cabecita ahí estaba el boya que vino con el hacha. Y, ok, yo me imagino, ¿verdad? Ok, y así fue. Y así tantos han muerto valientemente por transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Porque ellos no eran como aquellas personas que decían, nosotros qué cosa, nos conformamos con lo que otros prediquen para nosotros. Eso es falso, no tiene que ser así. La Biblia dice, anda, indaga, estudia, tú mismo, date cuenta de lo que Jesús nos está diciendo. Ok, y si tú no entiendes ciertas cosas, pide la ayuda ¿a quién? ¿A quién? ¿A un sacerdote, a un pastor? ¿A quién? No les pidas ayuda, porque a veces ellos también van a torcer la escritura para sus propias conveniencias. ¿A quién dice que tenemos que tener ayuda? La Biblia nos dirá. ¿Qué nos dirá Jesús, verdad? En Juan 14, del 25 al 26, les leo y les dice así, ¿no? Os he dicho estas cosas, ok, estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios da la autoridad. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que venga e ilumine nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Ok, interesante. Juan capítulo 16 del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Imagínense, a toda la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que a la luz de la Escritura hemos dicho, ¿no?, que los 5 pilares de la verdad son: el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, los 10 mandamientos es la verdad, ¿y qué cosa? Y la palabra de Dios es la verdad. Esos son los 5 pilares de la verdad. Y entonces tú tienes que estar concentrado que si el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad, entonces tienes que estar atento. No se necesita uno tener un doctorado para entender que la Biblia, si dice por medio de su palabra, no dice que aquel que aumenta o aquel que quita algo de la palabra de Dios no está bien, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Y entonces ahora tú, si ves que una iglesia ha ido, ha quitado, ha cambiado mandamientos, ha quitado qué cosa, o ha añadido incluso 7 libros a los 66 libros de la Biblia, entonces tú dices, ¿pero cómo? Entonces, Dios te da a ti, por medio de su Santo Espíritu, el conocimiento de decir, no se puede creer entonces en estas cosas, ¿no es cierto? Tienes que atenerte a la sola Escritura. Jesús dirá en cada momento de la tentación del diablo, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo del 20 al 21, mira lo que dice. Pero esto yo quiero que tú estés bien atento, ¿ok? Abre bien tus oídos. Dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Atención con esto, porque tú vas a encontrar con diferentes iglesias, denominaciones religiosas que dices, tú no entiendes, déjame a mí que yo he estudiado teología, y yo te voy, ¿qué cosa? A explicar a ti lo que es. Nosotros como institución religiosa llamada tal religión, ok, somos los únicos que podemos dar una interpretación honesta de lo que dice la Escritura. No es así, no es así. Por eso es lo que nos dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nos dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el intérprete de la palabra de Dios? El intérprete de la verdad divina no es una institución o una persona. El intérprete es el mismo Espíritu Santo, que Jesús él dirá, ¿no es cierto? A vosotros os conviene que yo me vaya, porque yo cuando me vaya os enviaré el Consolador. Él les dará a ustedes el poder, recibiréis poder, incluso para poder entender lo que Jesús nos dijo y hacernos recordar lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos atendido de la palabra de Dios por medio de la boca de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Jesús, por ejemplo, en su palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ustedes saben que en este gran conflicto entre el bien y el mal, el enemigo de Dios ha usado también el poder religioso para nuevamente eso que es por la sola fe en Cristo, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿ok? Ese regalo que Dios nos dio, la vida eterna, si nosotros creemos en Él por fe, ¿verdad? Entonces ahora no. Ahora hay iglesias, denominaciones que tú, por ejemplo, si te paras en tu iglesia, ¿no? Y le dices, yo he hecho estas pruebas, ¿no? Cuando he sido invitado a predicar en diferentes denominaciones religiosas, porque me invitan a mí a predicar en diferentes denominaciones religiosas, y sobre todo algunos de ellos quieren saber lo que es las profecías bíblicas, ¿no? Profecías de estampo bíblico, de lo que va a pasar y todo, ¿no? Entonces, a la luz de la Escritura. Y yo estoy contento, ¿ok? Comenzando con los mismos pastores, ¿no? ¿Ok? Que dicen, la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Y aceptan, ya están ahí con la Biblia listo para verificar si todo lo que viene dicho por parte del predicador es qué cosa, es verdad, ¿no? Y entonces, pero otras personas no, ¿ok? Otras personas entonces comienzan, y esta es una de las mentiras terribles, ¿no? ¿Ok? El aspecto de la salvación. Juan nos dirá, ¿no? Hay muchas otras cosas que Jesús hizo, pero nosotros no la escribimos, ¿ok? Lo necesario que hemos escrito es para que ustedes tengan, ¿qué cosa? Vida eterna, y por medio de Jesús puedan alcanzar esa salvación, ¿ok? En la Biblia se nos habla que la salvación en Cristo es por la sola fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos el capítulo número 3 del versículo 23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, la Biblia nos dice que todos hemos pecado, a excepción de uno, Jesucristo, ¿verdad? Eso nos dice el libro de Hebreos, que solo Jesucristo, Él es el Inmaculado. Ok, así que tú no le des ese nombre de Inmaculada Concepción a otras personas, ¿no? Ok, o que sean familiares de Jesús o padres de Jesús o amigos de Jesús. No, no, no. Todos somos pecadores, todos. Solo Jesucristo es el único que cosa, ¿sí? Que en el momento de la encarnación, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él es el único que tiene esas tres características para salvarnos, ¿no? Es completamente Dios, es completamente hombre y es completamente sin pecado, ¿verdad? Y entonces, Él que nos puede salvar a nosotros nos dice, tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no es cierto? Todo está por el aspecto de la fe, la sola gracia de Jesucristo, ¿verdad? Justificados en Él. Pero estas iglesias ahora tú les dices, no, a ver hermano, levanten la mano, dices tú, todos aquellos que creen que la salvación es solamente por hacer buenas cosas, o sea que por hacer el bien, ¿ok? Hay algunos que dicen así, a mí basta, yo no quiero ir ni a la iglesia, no quiero saber nada, no quiero ni leer la Biblia, nada, a mí basta no hacer el mal a nadie y listo, dice, ¿no es cierto? Yo ya estoy salvo. Dios eso es lo que quiere, ¿no? Que hagamos el bien a la gente y se acabó el problema, ¿ok? Eso es salvación por las solas obras, ¿verdad? Y tú le das a alzar la mano a la gente y hay gente ahí que se va a alzar las manos. Van a decir, todo aquel que cree, ¿no? Que toca ser buenos para entrar en el reino de los cielos, alza la mano. Y la gente alza la mano, ¿ok? Un buen grupo. Después tú pregúntales al otro, ¿no? Bueno, ahora los que creen que en cambio no hace falta las obras, sino solamente por creer en Jesucristo, ¿ok? Basta creer, basta por la fe en Jesucristo, levante la mano, ¿qué cosa? Los que creen que van a ser salvos. Y hay asimismo unos pocos que levantan la mano, ¿ok? Porque están en este conflicto, ¿no? La fe y las obras, ¿ok? Y entonces tú ahora vienes al otro grupo y dices, ¿quién de ustedes creen, ¿ok? Que uno no es al 100% de uno o la otra, sino que uno es 50%, ¿qué cosa? Las obras de la ley, y otro 50% es la sola fe en Jesucristo, ¿ok? O sea que se completa el 50, la fe más las obras, ¿ok? Para ganar la salvación. Levante la mano los que creen que gracias a las obras y a la fe nosotros, ¿qué cosa? Vamos a ser salvos.
también, ¿qué cosa? Ahí va a levantar la mayoría. ¿Por qué? Porque somos inyectados de esta falsa doctrina que nosotros tenemos que hacer algo para ganar la salvación. Y entonces, ese es el mensaje de la palabra de Dios que nos dice en Romanos capítulo 6 del versículo 23. Búscalo. Mira lo que dice ahí, ¿no? En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es la muerte. Es la muerte. Y como todos nosotros somos pecadores, ¿qué merecen? La muerte. Ok, gracias a nuestros primeros padres, ¿no? Se podría decir, este pecado pasó por cuanto, como Adán murió, todos morimos, ¿verdad? Todos. Y entonces ahora la salvación, ¿cuál es? ¿En qué consiste la salvación? Ok, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero no termina ahí el texto bíblico. Y dice, ¿qué cosa? La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Van entendiendo? Gloria a Dios, digamos ahí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la dádiva, ¿saben lo que significa la dádiva? El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Ok? En Romanos capítulo 5, el versículo del 8 al 10 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Ok? Y en el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios nos está diciendo que el hombre es salvo 100%, no por las obras de la ley. ¿Ok? No 50% por la fe y 50% por las obras. No. Nos dice el hombre salvo 100% por la sola gracia en Jesucristo. Por el hecho de yo creer en él. ¿Ok? Pero ahora el diablo, miren lo que es astuto. ¿Ok? Porque ahora tú te vas a encontrar con iglesias que dicen, no. Entonces como yo soy salvo 100% solamente por la sola fe, las obras de la ley ahora ya no importan. O sea que yo basta creer en Jesucristo y hacer lo que a mí me plazca. Ok, tanto yo ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, y se acabó el problema. Esa es otra trampa, es otra trampa. Entonces, ¿qué tienen que ver las obras de la ley? ¿Tienen que ver algo para la salvación? No, la Biblia dice no. ¿Por qué? Porque nuestras obras, aunque si tú haces obras de bien, como quien dice, la Biblia dice, ¿cómo va a poder salir algo bueno de un árbol malo? No puede salir un fruto bueno de un árbol malo. Y nosotros somos desde la planta de los pies hasta la corona de la cabeza, dice el profeta Isaías. El profeta nos dice que somos, ¿qué cosa? Tenemos podredumbre, ¿ok? Dentro de nuestro corazón hay solo maldad. En maldad hemos sido creados, hemos sido formados, ¿ok? No hay nada bueno en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder dar buenas cosas? Por eso es que Jesús dirá, ¿no? Dice que si tú puedes repartir todos los bienes para darlo a los pobres, ¿ok? Incluso tu cuerpo para ser quemado, pero si lo haces sin amor, de nada te sirve. ¿Pero a qué amor se refiere? ¿Al amor humano? No. ¿Ok? Es al amor de Dios. Tienes que tener a Dios en su corazón. ¿Ok? Ahí para decir que todas las obras son hechas en Dios. O sea que, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras no es para salvación. Las buenas obras es para... es porque tú estás en Cristo. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Te das cuenta? O sea que Jesús es el que opera esa metanoia, ese cambiamiento, ¿verdad? Ese cambiamiento. Es como un arbolito, ¿no? Todo un árbol de limón, no le vas a exigir a que te dé un árbol de papaya, que te dé fruto de papaya, o que te dé una manzana. No, es una cosa imposible. Para nosotros es imposible eso. Es imposible dar frutos buenos cuando en realidad nuestra naturaleza es hacer
otro tipo de frutos, ¿ok? Que es el fruto de la carne, ¿no es cierto? Ok, ahí está en Gálatas 5, ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál es el fruto del espíritu y el fruto de la carne? Los frutos de la carne, ¿verdad? Y entonces, no podemos. Entonces, Dios es el que cambia nuestro corazón. Él es el que crea en nosotros una nueva criatura. Y ahora las buenas obras vienen, pero como consecuencia. El árbol de limón no va a sufrir a dar limón, como el árbol de manzana no va a sufrir a dar manzana. Pero si tú le pones a una manzana que dé limón, no te va a dar. Igual forma, ¿no? El árbol de manzana con mucho gusto, ¿no? Cuando llega su tiempo, da ¿qué cosa? Da su fruto y da su fruto en abundancia, ¿verdad? Es así. Entonces, el secreto está en el que tiene a Cristo Jesús, entonces tiene la vida y de él emana, ¿qué cosa? Estos frutos buenos. Incluso no lo considera sus frutos buenos como parte meritoria para la salvación. Por eso es que me gusta cuando dice Jesús, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿y qué van a decir las ovejitas, ¿no es cierto? Jesús dirá, venid a mí porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme, en los hospitales y vinisteis a mí, ¿verdad? Y menciona ahí tantas cosas buenas que han hecho, ¿no? Estos hijos de Dios. Y estos dirán, no han tenido, miren ustedes qué lindo, ¿no? No han tenido en cuenta estas buenas obras para salvación. Y le dirán, Señor, ¿cuándo te hemos visto? ¿Qué cosa? En esas condiciones que tú dices, desnudo, hambriento, sediento, ¿ok? Y Jesús dirá, todo lo que les habéis hecho a estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Mira, ¿eh? O sea que Jesús se identifica con la clase necesitada, con la clase que necesita de tu ayuda, ¿verdad? Y que tú estás al alcance de poder hacer algo también por ellos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Yo no quiero que tú te equivoques. Yo era una de las personas así, que creía en eso, ¿no? Que ya una vez que uno se cree en Jesucristo, ya las obras de la ley no cuentan y condenaba los mandamientos y todo lo demás. Cuando en realidad la ley de Dios no es que sea, la Biblia dice que la ley de Dios es santa, justa, buena, y no creas que te vas a salvar porque guarda la ley de Dios. No, ¿ok? Tú te vas a salvar por la sola fe en Jesucristo. La ley de Dios simplemente te indica a ti lo que es el pecado. Ok, te indica como un espejo dónde está tu mancha, ¿no? Ok, pero el espejo en sí no te va a limpiar, ¿ok? ¿Qué es lo que haces tú cuando te miras al espejo? Tú te miras al espejo y dices, no, pues el espejo me está mostrando dónde está mi mancha de pecado. Y entonces, ¿ese espejo es malo porque te indica dónde está la mancha? No, es falso. Ese espejo es bueno porque te indica dónde está la mancha. Pero ese espejo te muestra dónde está la solución para ese problema de la mancha. Ese espejo te dice, anda y qué cosa, al agua con jabón y lávate. La ley de Dios es igual, te muestra dónde está el pecado, pero te dice, anda y lávate en la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Una vez que tú vas, te confiesas a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo tienes que confesar, ¿ok? No a ningún otro intermediario, ninguna otra persona, ningún otro pastor, sacerdote o quien sea, ¿no es cierto? Tenemos que ir directamente a Jesucristo a confesar nuestros pecados, pedirle a Él que Él nos perdone nuestros pecados, nos dé las fuerzas para ya no cometer más, porque Jesús dirá, ¿no? ¿Ok? Jesús, ¿qué dice a la mujer, ¿no? Que le encontraron en adulterio, le dice, ni yo te condeno. No le dice, ya basta que tú hayas creído en mí. No. Le dice, vete y no peques más. ¿Ok? Ahí está la invitación. ¿Y qué es el pecado? La Biblia dirá, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. O sea que cuando yo desobedezco a la ley de Dios, estoy cometiendo pecado. ¿Ok? O sea que yo no puedo decir, no, que la ley no es justa, digamos, no es buena. O sea que hay que votarle, hay que desobedecerle, basta que Jesús me salve. Sí, pero ¿de qué te salva Jesús? Jesús te salva de tus pecados. ¿Ok? Entonces tú tienes que venir a Él y confesar tus pecados para que Él te limpie y cree en ti un corazón nuevo, un corazón puro. Pero tú, ¿cómo vas a detectar cuáles son tus pecados? Anda a la ley de Dios. En la ley de Dios te muestra dónde está la mancha y entonces entiende lo que es. Esa es la ecuación. ¿Ok? Y es por eso que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dirá, ¿no? En Romanos, yo quisiera leer con ustedes, en Romanos el capítulo número 3, el versículo número 27. Y quiero leerlos esto porque quiero que ustedes se concentren, porque hay personas que a la final esto van a encontrar como yo, ¿no? Cuando no tenía ese conocimiento, ¿ok? Yo encontraba esto como algo contradictorio, ¿no? Pero cuando ya uno se rinde al mensaje de la palabra de Dios, se acepta esto como palabra de Dios. En Romanos el capítulo 3, del 27 al 31, aquí están algunos megenoitos, ¿no? A ese que dice, así no sea, ¿no? Del apóstol Pablo. Y nos dice acá, dicen, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Miren qué hermoso, ¿eh? Y algunos se cogen ese texto y con eso ya comienzan a saltar, ¿verdad? Para decir que no hay que obedecer a la ley de Dios, ¿verdad? Porque Dios es uno y Él justificará y por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Van entendiendo? Todos por la fe. Y ahora dice acá, luego, por la fe, aquí está la pregunta, ¿no? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Te das cuenta de esa pregunta que se hace el apóstol Pablo? Ya porque habían sus problemas de las personas que querían eso, ¿no? Ok, entonces yo creo en Jesucristo, entonces ahora ¿qué cosa? Hay que invalidar la ley, hay que desobedecer la ley, hay que transgredir la ley. Pero Pablo dice, no, si la ley te demuestra a ti lo que es el pecado, entonces ¿cómo vas tú a transgredir la ley? Si tú violando cualquiera de los mandamientos de Dios estás cometiendo pecado. Por eso que nos dirá Santiago también, nos dirá que cualquiera que dice que observa toda la ley, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Ok, porque el mismo Dios que dijo, no matarás, dirá qué cosa, acuérdate el sábado para santificarlo, dirá qué cosa, no tendrás otros dioses, dirá, no codiciarás qué cosa, la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿entiendes? O sea, no podemos nosotros estar diciendo, no, yo obedezco todos los 10 mandamientos, menos el mandamiento que dice no matarás, de vez en cuando mato a una persona. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Sí me entienden? Por eso es que Santiago él dice, no, el que dice que obedece toda la ley, ofende un punto, se hace culpable de todos. Ok, y así va para el sábado y así va para todos los otros mandamientos, ¿verdad? Y es por eso que la pregunta de Pablo vuelve a recalcar y dice así, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, dice él, ¿no? Usando el imperativo, ok, de ninguna manera. ¿Por qué? Más bien confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Nosotros por la fe confirmamos la ley. ¿De qué? De que Jesucristo nos salva a nosotros, nos salva, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Entonces, ¿la ley es importante? Claro, la ley es santa, justa, buena. ¿Ok? Esa es la ley. La ley prácticamente demuestra lo que el Creador, que es Dios, que lo ha hecho con su propio dedo y lo ha escrito por bien 2 veces, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Entonces, demuestra su carácter. Y entonces quiere que nosotros, ¿qué cosa? Obedezcamos la ley. ¿Ok? Otro texto para dar más peso a esto, ¿verdad? Yo quisiera, Romanos capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? Otra vez es una pregunta, él comenzando, ¿no? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se dan cuenta? Algunos decían, sí, es verdad, debemos de seguir pecando porque ahorita ¿qué cosa? Estamos ya bajo la gracia y Jesús nos salva. No, mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahí está otra vez el imperativo de él, ¿verdad? De ninguna manera. No has entendido. ¿Ok? Y continúa y nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se dan cuenta? O sea que es importante. No quiero que te confundas. Yo no estoy predicando un evangelio como quien dice, no, alguien está usando esa palabra que yo no lo entiendo, ¿cómo así, no? ¿Cómo están usando esa palabra, no? La gracia barata, la gracia buen mercado, ¿ok? No está bien, no existe una gracia buen mercado. La gracia de Dios no es barata, costó la sangre de Jesucristo. Si alguien te dice a ti que no vales para nada, si alguien te dice que eres un inútil, que no sirves para nada, recuérdate tú que tu valor, tu precio tiene en cada gota de sangre que Jesús derramaba en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en su mente. Tú vales nada más y nada menos que la sangre preciosa del Creador del universo, del Dios Todopoderoso, de aquel Emmanuel que se hizo carne. ¿Ok? Eso es lo que vales tú. Y Él vino a salvarte de tus pecados para decirte, ven a mí, el que está, ¿qué cosa? Con tanto culpa, con tanto pecado, si tus pecados fueren rojos como la grana, si tú vienes a mí y estás a cuentas conmigo, serán blancos como la nieve. Solo Dios te puede dar ese perdón porque Él te quiere lavar a ti, ¿ok? De esas impurezas que has cometido en el pasado, para que tú seas, ¿qué cosa? Una nueva criatura, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Grande gozo,
grande gozo hay los que aman la ley de Dios. Ahora vamos a leer el capítulo número 8 de Romanos siempre, el versículo 1 y el versículo número 2. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si alguien te dice a ti, ¿no?, que una vez que tú estás salvo, estás ya siempre salvo, tú puedes decir, mira, estamos salvos si nosotros nos alejamos de Jesucristo, cometemos pecado, nosotros tenemos que volver nuevamente a la sangre de Jesús, el que dice, ven a mí. No, dice en la Biblia que no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Nosotros somos pecadores porque el pecado nos atrae a nosotros. Esa es una lucha que vamos a tener durante toda nuestra vida. El apóstol Pablo mismo, en ese grito de desesperación, el que escribió tantos libros de la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, él dirá, dentro de mí yo tengo una tremenda pelea, es una contienda enorme, ¿no es cierto? Ok, eso es otro conflicto que tenemos interno, ¿no? Dice, yo sé, dice el apóstol Pablo, lo que es malo, pero a pesar de que saber que es malo, yo amo hacer lo malo, ¿ok? Y yo sé lo que es bueno, y yo debería de amar hacer lo bueno, pero sin embargo aborrezco hacer lo bueno, ¿se dan cuenta ustedes? O sea que esa es la lucha que tenemos, pero él mismo dirá la solución, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Y ahí dice, gracias sean dadas a Jesucristo. Jesucristo es el que puede transformar tu corazón. Es por eso que el mismo rey David, él también decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, pon un espíritu recto dentro de mí. Él, imagínense ustedes que a pesar que con el poder de Dios había matado a Goliat y tanta cosa cuando era pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué cosa? Él cayó en adulterio y para ocultar todo, mandó a matar a su mejor amigo para robarle a la esposa con la cual él había adulterado, ¿verdad? Y fue terrible, ¿no? Y él, pero se fue a Dios en el Salmo 51. Anda a leer ese salmo, ¿no? Es un salmo de confesión a Dios para decir, Señor, mira, perdóname, yo necesito tu perdón, necesito ¿qué cosa? Que tú me ayudes a caminar como una nueva criatura, ¿verdad? A caminar como una nueva criatura. El comentario dice acá, la gracia de Dios nos cambia. Cierto día John Wesley asistió a una reunión. Moraba en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el status quo, ni con una experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban a sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de la palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Las Escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión,
certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Querido, estoy muy contento que tú seas fiel a la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo te animo a que tú con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú es tu ser entero, ¿verdad? Tu ser entero. Entonces tú puedas decir al Señor: Señor, enséñame a amarte, enséñame a guardar tus mandamientos, enséñame a arrepentirme de corazón, que yo vaya a ti y solo tú eres capaz de transformar este corazón que está pensando solo en el mal y que ha hecho tanto mal y que ha hecho sufrir a las personas. Solo tú me puedes dar ese valor, ese coraje, esa valentía de decir en tu nombre, solo en tu nombre, yo puedo ser una nueva criatura. Y ahora, si era un ladrón, ya no robo más, sino que voy a trabajar para poder ayudar. Si yo he cometido errores gravísimos, voy a pedir perdón, voy a devolver, si es que se puede devolver, todo lo que yo he robado o incluso otras cosas que he hecho que ya no se podrá devolver, pero voy a mostrar todo lo que esté en mi ser para decir que yo tengo a Jesucristo en mi corazón y que Él ha cambiado mi vida. Te estoy enviando un mensaje a ti que seguramente quieres encontrar una nueva forma de vivir, un nuevo desafío por lo cual vale la pena no solo vivir, sino también morir. Y que es, ¿qué cosa? El amor a Jesús, el saber que un día no muy lejano Jesús va a regresar y nos va a decir: venid benditos de mi Padre, porque fuiste fiel hasta la muerte, ¿verdad? Fiel a lo que yo enseñé, ¿verdad? Y entonces tú podrás decir también, podrás elevar tus brazos al cielo y podrás mirarle a Jesús cara a cara en tus ojos, porque la Biblia dice, ¿qué cosa? Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y entonces tú ahora vas a alzar, vas a elevar tus manos y vas a decir: bienvenido, Señor, yo te estaba esperando y tú me salvarás, ¿verdad? Que ese que es mi esperanza pueda también ser la tuya. Que venga el Señor Jesucristo. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús te saludo, y que tú, ¿qué cosa?, puedas estar listo para el regreso de Jesús y también para seguirme mientras estamos en esta tierra, para seguir nuestros nuevos capítulos que seguirán adelante. Gracias por tus oraciones, gracias por suscribirte, gracias por tu apoyo moral y espiritual que me das para que este canal cristiano pueda crecer, siempre crecer más, y que la palabra de Dios pueda esparcirse por el mundo entero. Nos vemos, bendiciones, chao, chao.